¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Nuevamente la Miss Jacqueline, el día de hoy con un tema muy importante que es el lenguaje, características y funciones. Muy bien, chicos, presten mucha atención. Iniciemos la clase. Ahí va. ¿Qué será el lenguaje? A ver, vayamos a ver qué es el lenguaje. Muy bien, es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse con sus semejantes. ¿Usando qué cosa? Puedo usar la comunicación lingüística o la comunicación no lingüística, cualquiera de ellas. Pero mi objetivo principal va a ser el entendimiento mutuo. Mi emisor y mi receptor tienen que llegar a entenderse. Muy bien. De todas las teorías que se presentan sobre el lenguaje, una de ellas es la más aceptada. ¿Cuál, Miss? La de Noam Chomsky, que nos dice que el lenguaje es innato. ¿Qué es innato, Miss? Muy bien, el lenguaje es innato porque todo ser humano posee una gramática universal. O sea, al momento de nacer ya vienes con la predisposición, con la capacidad de poder desarrollar tú un lenguaje. ¿Sí? A ver, ahora sí, vayamos a verlo de manera más específica. ¿No? A ver, vayamos a ver las características del lenguaje. Ahí vamos a ver nuevamente la capacidad innata. Primero nos dice que es universal. ¿Por qué será universal, Miss? Porque todos los hombres lo emplean en su interrelación. O sea, todo el mundo usamos el lenguaje, los distintos tipos de lenguaje para comunicarnos, pero es universal porque todos hacemos uso del lenguaje para comunicarnos. Aquí está una capacidad muy importante sobre la que hablábamos anteriormente, la innata. Es innata al ser humano, quien nace con la predisposición de adquirir cualquier lengua natural. Es decir, un niño ya nace con la predisposición, ya nace listo para aprender el lenguaje, ya sea por imitación, ¿sí? Escuchando cómo habla papá, cómo habla mamá, ¿no? El niño va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero ya desarrolla casi automáticamente, junto con su edad, los estadios de aprendizaje del lenguaje, ¿no? A ver, vamos a ver. Es convencional. ¿Por qué será convencional, Miss? Vayamos a ver. Porque es el resultado del acuerdo de uso mutuo en los seres humanos. Esto tiene que ver mucho con lo universal. O sea, todos necesitamos del lenguaje para relacionarnos, ¿no? Para conversar, para comunicarnos. Pero el lenguaje ha sido escogido, ¿sí? Ha sido escogido como un acuerdo, ¿no? Ha sido escogido para que los seres humanos puedan entenderse. Entonces, por eso es convencional. Es racional. ¿Por qué es racional, Miss? Porque necesitamos de la razón para hacer uso, ¿no? Del lenguaje. Entonces, podemos combinar diferentes signos y elaborar un enunciado. O sea, hay que tener la capacidad de razonar para formar sílabas, para formar palabras y luego más adelante formar oraciones y luego formar párrafos, incluso textos y discursos, ¿no? Entonces, para poder comunicarnos, tenemos que pensar y tener hacer uso de la razón para nosotros elaborar bien nuestro mensaje, como decíamos, ¿no? Codificar. Doblemente articulado. ¿Y eso cómo es, Miss? ¿No? Entonces, es la capacidad de seleccionar, separar o juntar unidades significativas. O sea, juntar mis sílabas, ¿no? Para formar para formar palabras con significado y emitir mi mensaje. Muy bien. Vayamos a ver las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones, Miss? Es la combinación de elementos lingüísticos que usamos y tienen la intención de comunicar un mensaje, a partir de los cuales se podrá identificar las diferentes funciones. Tenemos la función representativa, referencial o denotativa. Con cualquiera de los tres podemos denominarla. Función expresiva o emotiva, función apelativa o conativa, la función fática, la función estética o poética
y la función metalingüística. Pero hay una notita. La función básica o principal del lenguaje es servir como instrumento de comunicación e interacción de los seres humanos. Esa es la principal función del lenguaje. Y las demás son, ¿sí? Son solamente funciones no poco importantes, pero son las que nos van a ayudar a identificar las intenciones. Muy bien, vayamos a ver una de ellas, que es la función representativa. Aquí vamos con la función expresiva y vamos con la función apelativa. ¿Qué será la función representativa? A ver, en la función representativa, el emisor va a buscar informar algo sobre la realidad de manera objetiva y lógica, sin que intervenga su opinión personal, relajando una realidad. ¿Cómo es eso, Miss? No entiendo. La función representativa va a ser la información, ¿no?, que nosotros como emisor queremos dar a conocer, pero esa información es veraz, ¿no? Digamos, pueden ser conceptos, definiciones, pueden ser teorías y más son usados o en lenguajes científicos, ¿no? Donde nosotros no podemos variar el verdadero significado. Nos dice, ese es el uso científico de conceptos o definiciones, justamente lo que les decía. Por ejemplo, nadie puede decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Nadie puede decir que no es cierto. Nadie puede refutar eso, porque todos sabemos que es cierto. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. También es cierto, ¿no? Es una cosa veraz, es una cosa real, ¿no? Entonces no se presta tampoco a otras interpretaciones, porque justamente esa es la función representativa. La función expresiva es la actitud del emisor ante una idea en la que manifiesta sus estados de ánimo, emociones, sentimientos y puntos de vista. ¿Cómo es eso, Miss? Por ejemplo, cuando tú llegas a casa y te encuentras después de tiempo con la abuelita o con el abuelito y tú expresas tu emoción. ¡Qué alegría, papá! Recién te acabo de... No, qué gusto verte, ¿no? Y estás expresando tus sentimientos. O cuando vas y a mamá le das un beso justamente por el Día de la Madre y le dices, mamita, te quiero mucho. Ya estás cumpliendo la función expresiva porque estás expresando un sentimiento, ¿sí? Allá, vayamos a ver los ejemplos. Te quiero. Qué linda eres. Estoy triste. Qué felicidad volverte a ver. Me molesta no poder estar con mi familia en esta cuarentena. Entonces son funciones que te ayudan a expresar tus emociones, tus estados de ánimo, tus sentimientos, tu punto de vista. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que vayamos al colegio porque me puedo enfermar, por ejemplo. Es un punto de vista personal y a eso se le podemos decir la función expresiva. ¿Qué será la función apelativa, Miss? Vayamos a ver. Es la intención del emisor por llamar la atención del receptor, actuando sobre el receptor, tratando de convencerlo y causar una reacción. A ver, por ejemplo, cuando muchas veces, ¿no? Normalmente mamá, Juliano Mengano, en este caso es Carlos. Carlos, cierra la puerta. ¿Podrías leer en voz baja? Al momento de decirte, ¿podrías leer en voz baja? La persona está prácticamente tratando de decirte que, por favor, o sea, ¿no? De que tú cambies tu forma de leer, que estás, digamos, estás leyendo en voz alta y te dice, ¿puedes leer en voz baja? O por favor, ¿puedes leer en silencio? ¿Qué te está queriendo dar a entender? De que, bueno, de algún modo quizá interrumpes su lectura o interrumpes su atención en otro tema y tú al leer en voz alta lo estás distrayendo, pero hace que justamente él te hace como que entender que debes de bajar la voz, ¿no? Y justamente es eso, trata de llamar la atención del receptor para obligarlo a hacer algo, ¿sí? Ahora vamos. La función fática.
¿Qué será la función fática? ¿Qué será la función estética? ¿Y qué será la función metalingüística? Vayamos con la función fática. Nos dice que permite constatar y garantizar el funcionamiento y continuidad de la comunicación para iniciar, prolongar e interrumpir. ¿Cómo es eso, Miss? Por ejemplo, cuando uno recibe una llamada y dice, ¿aló? ¿No? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y estás hablando, conversando, y en eso pues sientes que se va la señal. Y tú empiezas a preguntar, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿No? O dices, ¿aló? María, María, ¿estás ahí? Entonces, eso te está, o sea, está permitiéndote constatar de que si la otra persona todavía te escucha o no te escucha, ¿sí? O por ejemplo, cuando muchas veces, ¿no? Normalmente la profesora o el profesor nos dice, te explica todo sobre un tema y al final te pregunta, ¿me entendieron? Entonces, está buscando o está tratando de garantizar que todo lo que te ha dicho ha llegado a ti y tú lo has comprendido. Entonces, eso es la función fáctica. A ver, la función estética. ¿Qué es la función estética del lenguaje? Nos dice que el emisor busca impresionar con un mensaje que expresa belleza. Es propio del lenguaje literario, se reconoce en los poemas, refranes y dichos populares. La función estética es aquella que te ayuda a embellecer las cosas, la forma de decir algo, ¿no? Por ejemplo, eres la luz de mis ojos. El tiempo es oro, jóvenes. No pueden estar desperdiciándolo en cualquier situación. Dedíquense a estudiar, ¿no? Por ejemplo, eres mi tesoro más preciado. Mamá siempre nos dice, ¿no? Eres mi tesoro más preciado. Entonces, al decirnos eso, nos está diciendo que somos una persona muy importante para ella, pero lo está diciendo de una manera muy bella, ¿no? Entonces, es embellecer el lenguaje para comunicar algo, pero algo que sea tan exquisito a los oídos que te haga delirar. Por eso, los poemas son representativos de la función estética. Los dichos, refranes y, por ejemplo, cuando hablamos en narrativa, también se tiende a embellecer las palabras. La función metalingüística. Esto es una muy importante y nos dice que se usa cuando para referirnos sobre la misma lengua. Por ejemplo, cuando ahorita estamos hablando sobre el lenguaje, ya estamos usando la función metalingüística. Cuando la profesora de comunicación te explica sobre el sustantivo, ya está usando la metalingüística. O sea, usamos el lenguaje para hablar sobre el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la función metalingüística. A ver, por ejemplo, cuando la Miss te explica, la oración posee una estructura bimembre, ya te está hablando, haciendo uso del lenguaje castellano, ¿no? Sobre el lenguaje o sobre la oración del castellano. Entonces, al decirte, los fonemas del español son 24. Al decirte eso, ya te está dando una información haciendo uso del lenguaje, pero acerca del lenguaje del castellano. A ese se le llama, a ese proceso se le llama la función metalingüística. Ahora sí, jóvenes, vayamos a ver los ejercicios guiados. ¿Cómo es eso, Miss? Ya, ustedes lo saben. Primero, vamos a leer atentamente los siguientes cuestionarios y luego vamos a resolverlos según venga, según nos pida. Nos dice el ejercicio número 1. Relaciona correctamente cada función con su ejemplo correspondiente. A ver, vayamos a ver. El verbo funciona como núcleo del predicado. Tus lágrimas son 2 rocíos en el cielo de tu rostro. ¡Qué emoción! El hielo es el estado sólido del agua. Pablo, cállate. ¿Aló? ¿Quién está allí? Vamos a ver, vamos a identificar cuál de ellas, cuál de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 6 ejemplos, cuál de estas cumple la función fática
¿Cuál de ellas cumple la función metalingüística? ¿Cuál de ellas cumple la función apelativa, la función estética, la función representativa o la función expresiva? A ver, el verbo funciona como núcleo del predicado. Entonces, acá estamos hablando sobre la lengua, haciendo uso de la lengua. Por lo tanto, será función metalingüística. Entonces, acá tengo que relacionar este enunciado, este ejemplo es el número 1. Entonces, ¿qué hago? Y yo digo que es la función metalingüística. Entonces, este 1 lo coloco acá. 1. Muy bien. Y voy por la segunda. Me dice, tus lágrimas son 2 rocíos en el cielo de tu rostro. ¡Wow! ¡Qué bonito suena! Entonces, es la función estética. Muy bien, está embelleciendo el lenguaje. Entonces, ese es el número 2, ¿verdad? Entonces, si es la función estética, me voy a la función estética y coloco el número 2. Así voy a relacionar. Y acá me voy a la tercera. ¡Qué emoción! ¡Ay! ¿Cuál era esa función que yo tenía que, donde yo expresaba mi sentimiento, mis emociones? Ajá, es la función expresiva. Entonces, el número 3 lo coloco acá. 1, 2, 3, función expresiva. El hielo es el estado sólido del agua. Eso es innegable. Nadie me puede decir, no, Miss, eso es falso. Por lo tanto, ¿cuál es, jóvenes? A ver, ¿qué función es? La representativa, ¿no? Donde no hay quien refute esa información. ¿Por qué? Porque esa información es real. Muy bien, entonces yo sé que es la número 4 y coloco acá la número 4. Ahora me dice, Pablo, cállate. ¿No? Ay. Y Pablo se hace silencio. Entonces, ¿quién buscaba que tú cambies de opinión o hagas lo que te están mandando? ¿Qué función? A ver, ¿qué función hace eso? ¿La fática o la apelativa? Muy bien, la función apelativa. Entonces me voy. Este es el número 5 y voy y coloco la número 5. Y acá, ¿aló? ¿Quién está allí? Muy bien, ¿acá qué están haciendo? Están buscando saber si la otra persona le está escuchando o no, si es que la comunicación está entendiéndose o no. Ya. Entonces, eso era la función fática. Muy bien, y acá coloco el número 6. Y así tengo que resolver yo y relacionar mis ejemplos con mis funciones. Muy bien, jóvenes, yo sé que ustedes pueden. Vamos con la número 2. Para cada uno de los ejemplos siguientes, indica cuál es la función de la comunicación predominante. A ver, fuerza Cristal, arriba Alianza y dale U. Vamos, boys. Ajá, ¿acá qué están haciendo? En este enunciado número 1. Muy bien, están expresando sus emociones. Por lo tanto, ¿qué función? Muy bien, ahí tienen que colocar ustedes qué función es. Ahora, vamos con la 2. Señor presidente del Congreso, señores ministros de Estado, señores congresistas, queridos compatriotas, agradezco muchísimo su presencia en este evento. Ajá. ¿Y qué función cumplirá esto? Función apelativa, función fática, función emotiva, ¿no? Función representativa. ¿Cuál de todas las funciones? Por favor, completen ahí. Y así con las demás restantes. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Y vamos por favor, a la parte de ejercicios de nuestro compendio para resolverlo y la tareita que les voy a ir dejando. Fue un gusto, chicos. Nos vemos. Cuídense.